Ley Nacional de Ejecución Penal, comentada y correlacionada. Título 2, Capítulo 3. Régimen disciplinario. Artículo 38. Normas disciplinarias. El Poder Ejecutivo Federal y de las entidades federativas establecen en el ámbito de su respectiva competencia las normas disciplinarias que rijan en el centro penitenciario de conformidad con el artículo 18 y el párrafo tercero del artículo 21 de la Constitución, mismas que se aplicarán de acuerdo con los procedimientos establecidos en esta ley. La autoridad penitenciaria estará obligada a hacer saber a las personas privadas de la libertad al momento de su ingreso y por escrito las normas disciplinarias, asegurándose en todo momento que éstas se encuentren disponibles para su consulta. En el caso de personas con alguna discapacidad, la autoridad penitenciaria deberá promover los medios necesarios para su comprensión. De necesitar un traductor o intérprete, la autoridad penitenciaria deberá proporcionarlo. Desde el momento de su ingreso, la persona privada de su libertad estará obligada a cumplir con las normas de conducta que rijan en el centro, así como las disposiciones que regulen la convivencia al interior. Comentario 1. La Ley Nacional de Ejecución Penal prevé varios regímenes relacionados con el internamiento por prisión preventiva, la ejecución de penas y las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial. Uno de ellos es el régimen disciplinario, en el cual se establece que la determinación de las faltas disciplinarias estará a cargo del Comité Técnico del Centro Penitenciario. A este régimen le es aplicable otro trámite y medios de impugnación diversos al del internamiento, que se encuentran regulados en los artículos 38 a 48 de la referida ley. Ello, no obstante que las sanciones pudieran estar relacionadas con las condiciones del internamiento. 2021-545. Ver comentario al artículo 11. Artículo 39. Determinación de faltas disciplinarias. La determinación de las faltas disciplinarias estará a cargo del Comité Técnico. Para la determinación de las faltas, las normas disciplinarias deberán apegarse estrictamente a los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, así como a la culpabilidad y respeto a los derechos humanos, por lo que solo podrán establecerse sanciones para las conductas que afecten bienes jurídicamente tutelados o que no impliquen el ejercicio de un derecho y cuya autoría sea plenamente identificada, evitando así la imposición de medidas disciplinarias de carácter general. Comentario. Es el órgano colegiado consultivo y de autoridad, presidido por el titular del centro penitenciario, integrado con los miembros de superior jerarquía del personal administrativo, técnico, jurídico y de custodia penitenciaria, quien tendrá la función de determinar y aplicar las sanciones disciplinarias en los centros penitenciarios. En estricto apego al principio de la legalidad a favor de la persona interna. Peña Nieto, Ejecución Penal, CIT, página 71, artículos 3, fracción 5, 17 y 18, fracción 2. Al respecto, deberá fundar y motivar sus resoluciones y determinaciones en la Constitución, en los tratados, en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en la Ley Nacional de Ejecución Penal. 2. De esta forma, la determinación de la sanción disciplinaria, al constituir una afectación o limitación de los derechos de las personas privadas de la libertad por parte de las autoridades competentes, debe ser adecuada, estrictamente necesaria y proporcional al objeto que persigue la restricción. 3. En el ámbito internacional, se ha determinado que la disciplina y el orden se mantendrán sin imponer más restricciones de las necesarias para garantizar la custodia segura, el funcionamiento seguro del establecimiento penitenciario y la buena organización de la vida en común.
ONU, 1957 y 1977, artículo 36. Artículo 40. Faltas disciplinarias graves. Las sanciones que establezcan las normas disciplinarias serán proporcionales al daño que ocasione la infracción. Solo se podrán considerar como faltas disciplinarias graves. 1. La participación activa en disturbios. 2. Evadirse, intentar evadirse y o favorecer la evasión de personas privadas de la libertad sin perjuicio de la responsabilidad penal. 3. Los actos que impliquen la comisión de un delito en agravio del personal del centro penitenciario o de las personas privadas de la libertad. 4. La posesión de instrumentos punzocortantes, armas o cualquier otro objeto que ponga en riesgo la seguridad del centro penitenciario y o la vida de otras personas. 5. La posesión o el consumo de sustancias psicotrópicas, estupefacientes o bebidas alcohólicas. 6. Los actos dolosos que causen daño o destrucción de las instalaciones del centro penitenciario. 7. Las conductas que afecten a la integridad física y moral de las visitas de las personas privadas de la libertad. 8. Comercialización y tráfico de objetos prohibidos al interior del penal. 9. Uso de aparatos de telecomunicación prohibidos. 10. Las conductas dolosas que afecten el funcionamiento de los servicios o la provisión de suministros en el centro penitenciario. 11. Las acciones que tengan por objeto controlar algún espacio o servicio dentro del centro penitenciario, ejercer alguna función exclusiva de la autoridad o propiciar la subordinación entre personas privadas de la libertad. Y 12. Evadirse o incumplir con las medidas de vigilancia, supervisión o monitoreo establecidas durante el goce de un permiso extraordinario por razones humanitarias. Si alguna de las conductas previstas en el presente artículo llegase a constituir delito, tales hechos se harán del conocimiento del Ministerio Público para los efectos legales conducentes. Comentario. 1. Al respecto, la ley pertinente o el reglamento de la autoridad administrativa competente determinarán en cada caso: a. Las conductas que constituyen una falta disciplinaria. B. El carácter y la duración de las sanciones disciplinarias aplicables. C. La autoridad competente para imponer esas sanciones. D. Toda forma de separación forzosa del resto de la población reclusa, como el aislamiento, la incomunicación, la segregación y los módulos de vigilancia especial o de semi-aislamiento, ya sirva como sanción disciplinaria o para mantener el orden y la seguridad, incluida la aprobación de normas y procedimientos relativos al uso, la revisión, la imposición o levantamiento de cualquier régimen de separación forzosa. Ibidem, artículo 37. Artículo 41. Sanciones disciplinarias. La persona privada de la libertad no podrá ser sancionada dos veces por los mismos hechos. Solo podrán ser aplicadas las sanciones disciplinarias siguientes. 1. Amonestación en privado o en público. 2. Reubicación temporal a otro dormitorio o dentro de espacios en el mismo centro. 3. Aislamiento temporal. Esa sanción solo se permitirá como una medida estrictamente limitada en el tiempo y como último recurso, cuando se demuestre que sea necesaria para proteger derechos fundamentales, como la vida e integridad de las personas privadas de la libertad, salvaguardar intereses legítimos relativos a la seguridad interna del centro penitenciario o del personal de dichas instrucciones. 4. Restricción temporal del tránsito en el interior del centro penitenciario. 5. Prohibición temporal del uso de aparatos electrónicos públicos. 6. Restricción temporal de las horas de visitas semanales. No se permitirá que las personas privadas de la libertad tengan bajo su responsabilidad la ejecución de medidas disciplinarias o la realización de actividades de custodia y vigilancia.
Las restricciones temporales a las que hace referencia este párrafo deberá atender a criterios de proporcionalidad, racionalidad y necesidad. La imposición de medidas disciplinarias deberá ser comunicada al organismo público de protección de los derechos humanos competente. Comentario 1. Se considera que el juez competente para resolver la impugnación de las sanciones disciplinarias impuestas a un sentenciado por un delito federal, compurgando su pena en un centro de readaptación local, es el juez de ejecución estatal, por ejercer jurisdicción sobre las autoridades y la normativa estatal objeto de la controversia. Ello porque el artículo 24 de la Ley Nacional de Ejecución Penal reconoce como criterio de distribución competencial e territorial. Sin embargo, no contiene una disposición específica para denotar el juzgador competente cuando la sentencia haya sido dictada en un fuero, pero se ejecute en un centro de readaptación correspondiente a otro. Dada la naturaleza local de la normativa utilizada para imponer sanciones administrativas en un centro de readaptación estatal de la autoridad de supervisión del centro y de la autoridad que las impone. La litis es una controversia sobre tales sanciones. Es estrictamente local. Por tanto, un juzgador federal únicamente puede analizar los aspectos relacionados con la naturaleza sustantiva de la pena, modificación y duración de la sanción. Si el sentenciado se encuentra interno en un centro penitenciario estatal, pues carece de competencia para analizar la infracción a la normatividad estatal y de jurisdicción para vincular autoridades del fuero distinto cuando ejerce su función jurisdiccional ordinaria. Luego, en los casos en que una persona haya sido sentenciada por un fuero local o federal, pero cumpla su sentencia en otro, existe una excisión competencial, toda vez que los aspectos sustantivos, como los beneficios preliberacionales que implican disposición material de la pena, son competencia exclusiva del fuero bajo el cual fue sentenciado. Pero las competenciales sanciones administrativas impuestas por la autoridad penitenciaria deberán ser analizadas en el fuero al que corresponda el centro de readaptación social en el que compurga su sentencia. 2022-395. 2. Cuando se impune la resolución del Comité Técnico del Centro Penitenciario que impone sanciones disciplinarias, procede la revisión ante el juez de ejecución establecido en el artículo 48 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Ello, no obstante que la sanción pudiera estar relacionada con las condiciones de internamiento, pues los aspectos de internamiento por los que procede la petición administrativa ante el director del centro penitenciario no comprenden las situaciones en las que se encuentra el recluso, derivadas de una resolución sancionatoria emitida por el comité técnico respectivo, sino aquellas circunstancias en las que se encuentre de forma regular por el propio entorno del centro y que debe modificarse para propiciar o garantizar el nivel decoroso de vida en reclusión para todas las personas privadas de la libertad que pretende el modelo penitenciario actual. 2021-544. Las resoluciones del comité técnico se impugnarán dentro de los 3 días siguientes de su notificación y procederá a su revisión ante el juez de ejecución. Cuando se impugne resoluciones administrativas por faltas disciplinarias, se dejará en suspenso la aplicación de las sanciones impuestas hasta que el juez de ejecución resuelva en definitiva, sin perjuicio de que se adopten las medidas administrativas necesarias que salvaguarden la seguridad y el orden en el centro penitenciario. Peña Nieto. Ejecución penal. CIT, página 82, artículo 48. 3. El correctivo disciplinario en una sanción impuesta por autoridades administrativas dentro de un procedimiento de esa naturaleza
por infracción a los ordenamientos reglamentarios que rigen la organización, operación y administración de los centros de reclusión, cuya finalidad es mantener el orden, la disciplina y la seguridad interior. Forma parte del derecho administrativo sancionador y por ello está acotada por lo dispuesto en el artículo 22 constitucional que prohíbe, entre otros actos, penas o sanciones trascendentales. Ahora bien, la pena trascendental implica que directa o indirectamente se imponga una sanción a sujetos que no son responsables del delito. Sin embargo, la afectación indirecta que resiente la familia con motivo de la compurgación de la pena impuesta al sujeto activo del delito no encuadra propiamente en ese concepto. Bajo la misma lógica, la sanción administrativa trascendental es aquella que se impone jurídica y directamente a una persona como consecuencia de la responsabilidad de otra. Así, la suspensión, restricción o negativa de la visita familiar e íntima por un periodo determinado no constituye una sanción administrativa trascendental, pues se impone en el centro de reclusión como consecuencia de la infracción a la normatividad interna cometida por un interno o por sus visitas. Y si bien los efectos de esa determinación pueden ser resentidos por familiares o visitas del interno, esa afectación o daño no deriva de una sanción que se les hubiera impuesto jurídica y directamente a aquellos. 2022-555. 4. Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos. Reglas Nelson Mandela. Regla 39.1. 1. Los reclusos solo podrán ser sancionados conforme a la ley o el reglamento mencionados en la regla 37 y a los principios de equidad y de respeto de las garantías procesales. Ningún recluso será sancionado dos veces por el mismo hecho o falta. Regla 39.2. La administración del establecimiento penitenciario velará por que la sanción disciplinaria sea proporcional a la falta para la que se haya establecido y llevará un registro adecuado de todas las sanciones disciplinarias impuestas. Regla 39.3. Antes de imponer sanciones disciplinarias, la administración del establecimiento penitenciario considerará en qué medida la enfermedad mental o discapacidad del desarrollo del recluso puede haber contribuido a su conducta y a la comisión de la falta o hecho que haya motivado la sanción. La administración no sancionará ninguna conducta que se considere resultado directo de la enfermedad mental o discapacidad intelectual del recluso. Reglas penitenciarias europeas. Regla 60. 1. Toda sanción impuesta por la comisión de una falta disciplinaria debe ser conforme a la legislación nacional. Regla 60.2. La severidad de la sanción debe ser proporcional a la gravedad de la infracción. Regla 60.3. Las sanciones colectivas, las penas corporales, la estancia en una celda oscura, así como todo castigo cruel, inhumano o degradante, debe estar prohibidas. Regla 60.4. El castigo no debe constituir en una restricción total de contactos con la familia. Regla 60.5. El aislamiento no puede ser impuesto a título de sanción más que en casos excepcionales y por un periodo definido y tan corto como sea posible. Regla 60.6. Los instrumentos de contención no deben ser aplicados nunca como sanción. Artículo 42. Restricciones a las medidas disciplinarias. Queda prohibido imponer medidas disciplinarias que impliquen tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el encierro en celda oscura o sin ventilación y el aislamiento indefinido o por más de 15 días continuos. Durante el aislamiento, la autoridad penitenciaria estará obligada a garantizar un mínimo de contacto humano apreciable por lo menos cada 22 horas durante el tiempo que dure la medida. Comentario.
1. La prohibición de tortura como derecho absoluto se reconoce y protege como jus cogens, en armonía con el sistema constitucional y convencional. En este sentido, el artículo 22, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, proscribe la tortura, mientras que el artículo 29 de la propia Constitución Federal enfatiza que la prohibición de tortura y la protección a la integridad personal son derechos que no pueden suspenderse ni restringirse en ninguna situación, incluyendo los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto. 20.06.482. 2. Es nulo todo tratado que, en el momento de su celebración, esté en oposición con una norma imperativa del derecho internacional general, entendida como aquella norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que solo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter. Echeverría, 1975, página 12, artículo 53. 3. Además, la integridad personal es un bien jurídico cuya protección constituye el fin y objetivo principal para prohibir la tortura, así como otros tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes, lo cual también se prevé en los artículos 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Además, las obligaciones adquiridas por México en la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura incluyen tipificarla como delito, investigar toda denuncia, presunto caso de ella, así como de excluir toda prueba obtenida por la misma. En este orden, la tortura actualiza una categoría especial y de mayor gravedad que impone hacer un análisis cuidadoso bajo los estándares nacionales e internacionales, tanto en su impacto de violación de derechos humanos como de delito. 20.06.482. 4. Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos. Reglas Nelson Mandela. Regla 43. 1. La restricción o sanciones disciplinarias no podrán en ninguna circunstancia equivaler a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. En particular, quedarán prohibidas las siguientes prácticas. A. El aislamiento indefinido. B. El aislamiento prolongado. C. El encierro en una celda oscura o permanentemente iluminada. D. Las penas corporales o la reducción de los alimentos o del agua potable. E. Los castigos colectivos. 2. En ningún caso se utilizarán métodos de coerción física como sanción por faltas disciplinarias. 3. Entre las sanciones disciplinarias o medidas restrictivas no podrán figurar la prohibición del contacto con la familia. Solo se podrán restringir los medios de contacto familiar por un periodo limitado y en la estricta medida en que lo exija el mantenimiento de la seguridad y el orden. Regla 46. 1. El personal sanitario no desempeñará ningún papel en la imposición de sanciones disciplinarias u otras medidas restrictivas. Prestará, en cambio, particular atención a la salud de todo recluso sometido a cualquier régimen de separación forzosa, por ejemplo, visitándolo a diario y proporcionándole con prontitud atención y tratamientos médicos si así lo necesita el propio recluso o personal penitenciario. 2. El personal sanitario comunicará al director del establecimiento penitenciario sin dilatación todo efecto desfavorable en la salud física o mental del recluso de las sanciones disciplinarias u otras medidas restrictivas que se hayan impuesto y le hará saber si considera necesario que se interrumpan o modifiquen dichas sanciones o medidas por razones de salud física o mental. 3. El personal sanitario estará facultado para examinar las condiciones de separación forzosa de un recluso y recomendar los cambios que correspondan con el fin de velar por dicha separación no grave en la enfermedad o la discapacidad física o mental del recluso. Artículo 43. Restricciones al aislamiento.
El aislamiento temporal no será motivo de restricción o impedimento para la comunicación con el defensor en los términos de esta ley. En el caso de mujeres embarazadas y de las madres que conviven con sus hijas e hijos al interior del centro penitenciario, no procederá el aislamiento. Comentario. 1. Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos. Reglas Nelson Mandela. Regla 37. La ley pertinente o el reglamento de la autoridad administrativa competente determinarán en cada caso toda forma de separación forzosa del resto de la población reclusa, como el aislamiento, la incomunicación, la segregación y los módulos de vigilancia especial o semi-aislamientos, ya sirva como sanción disciplinaria o para mantener el orden y la seguridad, incluida la aprobación de normas y procedimientos relativos al uso, la revisión, la imposición o el levantamiento de cualquier régimen de separación forzosa. Regla 43. 1. Las restricciones o sanciones disciplinarias no podrán en ninguna circunstancia equivaler a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En particular, quedarán prohibidas las siguientes prácticas. A. El aislamiento indefinido. B. El aislamiento prolongado. Reglas penitenciarias europeas. Regla 61. Toda sanción impuesta por la comisión de una falta disciplinaria debe ser conforme a la legislación nacional. 2. La severidad de la sanción debe ser proporcional a la gravedad de la infracción. 3. La sanción colectiva, las penas corporales, la estancia en una celda oscura, así como todo castigo cruel, inhumano o degradante deben estar prohibidas. 4. El castigo no puede consistir en una restricción total de contactos con la familia. 5. El aislamiento no puede ser impuesto a título de sanción más que en casos excepcionales y por un periodo definido y tan corto como sea posible. 6. Los instrumentos de contención no deben ser aplicados nunca como sanción. Principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de la libertad en las Américas. Principio 22. Régimen disciplinario. 3. Medidas al aislamiento. Se prohibirá, por disposición de la ley, las medidas o sanciones de aislamiento en celdas de castigo. Estarán estrictamente prohibidas las medidas de aislamiento de las mujeres embarazadas, de las madres que conviven con sus hijos al interior de los establecimientos de privación de libertad y de los niños y niñas privados en libertad. El aislamiento solo permitirá como medida estrictamente limitada en el tiempo y como último recurso, cuando se demuestre que sea necesaria para salvaguardar intereses legítimos relativos a la seguridad interna de los establecimientos y para proteger derechos fundamentales como la vida e integridad de las mismas personas privadas de la libertad o del personal de dichas instituciones. En todo caso, las órdenes del aislamiento serán autorizadas por autoridad competente y estarán sujetas al control judicial, ya que su prolongación y aplicación inadecuada e innecesaria constituiría actos de tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En caso del aislamiento involuntario de personas con discapacidad mental, se garantizará, además, que la medida sea autorizada por un médico competente, practicada de acuerdo con los procedimientos oficialmente establecidos, consignada en el registro médico individual del paciente y notificada inmediatamente a sus familiares o representantes legales. Las personas con discapacidad mental sometidas a dicha medida estarán bajo cuidado y supervisión permanente del personal médico calificado. Artículo 44. Atención médica durante aislamiento. La persona sometida a una medida de aislamiento tendrá derecho a atención médica durante el mismo y no podrá limitarse el acceso de su defensor. Los organismos de protección de los derechos humanos, del Ministerio Público y del personal médico que desee visitarlo. Comentario. 1. La competencia para conocer de la solicitud de traslado voluntario que sustenta en la necesidad de atención médica especializada requerida por
una reclusa corresponde, en primer término, a la autoridad penitenciaria donde se encuentra interna, en términos de los artículos 107, 108, fracción 1, 109 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, los que determinan que toda persona privada de la libertad de los centros de reclusión está legitimada para formular peticiones administrativas a la autoridad penitenciaria donde se encuentra interna en contra de hechos, actos u omisiones relacionados con las condiciones de internamiento, las que deberán ser sustanciadas conforme a la ley nacional en comento, a fin de que la autoridad penitenciaria provea sobre la necesidad del servicio requerido hasta garantizar condiciones de internamiento dignas y seguras. Por ello, la autoridad competente para conocer no de un traslado voluntario propiamente dicho, sino de la asistencia médica solicitada, sea preventiva, de tratamiento para el cuidado de la salud y, si el caso lo requiere, de una asistencia médica avanzada en un centro penitenciario distinto. Corresponde al director del centro de recepción donde se encuentra la persona recluida, no solo porque el lugar se encuentre bajo el ámbito de su competencia, sino también porque la petición debe decidirse en relación con el tipo de asistencia médica que brinda el centro penitenciario, a fin de proporcionar la asistencia médica requerida, de primer nivel, avanzada o bien hasta su remisión a un centro de salud público. Todo esto en los términos que establece la ley y demás disposiciones administrativas que le sean aplicables. 2025-798. 2. Contra la falta de atención médica atribuida a las autoridades penitenciarias del Centro de Reinserción Social, en el que se encuentra la persona sometida a una medida de aislamiento, es procedente el mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, aun cuando se aleguen violaciones directas a la Constitución General. Ello es así porque la omisión de brindar atención médica y de atender una solicitud no constituyen per se violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino, en todo caso, vulneraciones directas a los derechos a la salud, susceptibles de tutelarse y resolverse por las autoridades ordinarias. Lo anterior, pues las alegadas transgresiones tienen relación directa con la obligación ordinaria de las autoridades penitenciarias de tutelar los derechos humanos del inconforme en el centro de reinserción social en que se halla, mediante la administración penitenciaria y el servicio médico y, en general, de las medidas pertinentes para garantizar la vida digna de aquel en ese lugar, para lo cual la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé en sus artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción primera, 122 y 131 a 135, el procedimiento ordinario por el cual las autoridades penitenciarias y judiciales deben atender y resolver sobre la negativa a tutelar esas prerrogativas. Esta interpretación es acorde con las reformas en los artículos 18, 21 y 73, fracción 21 constitucionales, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio del 2008, que, en su conjunto, implementaron un modelo penitenciario de reinserción social, el cual el control judicial de las cuestiones inherentes a las condiciones de reclusión y la creación de jueces de ejecución, cuya función es, entre otras, ejercer un efectivo control de legalidad de los actos de las autoridades penitenciarias y velar por los derechos de las personas privadas de la libertad, previo a su control constitucional, con lo cual adquiere sentido uno de los objetivos para los que fue expedida la citada ley nacional, esto es, la implementación de mecanismos eficientes, rápidos y sencillos a cargo de los jueces mencionados para la protección de la prerrogativa de las sentencias y procesados que se hallan en centros de reinserción social. 2024-692. Artículo 45. Examen médico. El centro penitenciario deberá realizar a las
personas privadas de la libertad un examen médico antes, durante y después del cumplimiento de una medida disciplinaria de aislamiento. Comentario. Véase comentario al artículo 75.